Que está con nosotros, su servidor Francisco González. Hemos preparado un tema que lo hemos titulado ¿Cómo vencer tus miedos? Y como siempre me acompaña para enriquecer este programa y llevarles a ustedes información muy valiosa para que ustedes crezcan en armonía con su entorno. Me acompaña Julio Márquez. Hola Francisco, un saludo muy grande a toda la gente que nos ve y nos escucha desde aquella parte del transmisor de esa televisión. De verdad que estoy muy contento porque es un tema muy interesante y sobre todo que a la mayoría nos ha pasado algo acerca de esto, el miedo. El miedo es una emoción. Al ser una emoción tenemos que empezar a desmitificar, a quitar ese paradigma de que todo el miedo es malo. El miedo es una emoción y es humana. Entonces, desde ahí vamos a empezar a trabajar muy fuerte con este concepto de miedo y todo lo que conlleva a hacer, vivir, pensar acerca de él y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor. Sí, por supuesto. Y bueno, como de costumbre, traemos algunos regalos para ustedes. Y bueno, aquí tenemos a Paulina, que siempre nos acompaña alegremente para darles los regalos a ustedes. Claro que sí, un gusto saludarlos nuevamente, qué bueno que está con nosotros en una semana más. Les mando un gran saludo a todos los que nos están viendo y a los que apenas nos están sintonizando también. Y bueno, los regalos que traigo para ustedes el día de hoy son 2 libros de No tengas miedo de Francisco González, para que usted se comunique con nosotros, para que nos llamen y se pueda ganar alguno de estos 2 libros. Y también, aparte, traigo boletos para la conferencia que se aproxima de Descubre tu grandeza interior, así que los invito a que llamen para que también se puedan llevar alguno de estos boletitos y pueda asistir a esta conferencia. Para los que no puedan asistir a la conferencia, bueno, próximamente estaremos sacando más material, aparte del libro, para que usted lo pueda obtener y no se pierda la información que se va a dar en la conferencia. Así que los invito también a que si quieren adquirir algo de este material, se comuniquen con nosotros por correo a sabervivir@mariavision.com. Igual también ahorita pueden escribirnos para hacernos comentarios y preguntas o todo lo que tengan para aportar. Y bueno, vamos con Francisco y con Julio para comenzar con este tema. Muy bien, bueno, vamos a iniciar y quiero exhortarlos como siempre, pedirles que no tengan miedo y levanten el teléfono, se comuniquen con nosotros. Sabemos que enriquecen muchísimo este programa sus llamadas. Les daremos salida a cada una de sus llamadas, ojalá y así lo logremos hacer. Y bueno, comuníquese con nosotros y coméntenos cuáles son sus miedos o bajo qué miedo ahora se encuentra atrapada, como esclavizada por ese miedo irracional que no le permite descubrir su grandeza interior o que no le permite desarrollarse en todas sus potencialidades. El día de hoy hemos preparado cómo vencer tus miedos en 3 grandes fases, que estas 3 grandes fases se dividen en 14 pasos. Repito, vamos a hablar de las 3 grandes fases que nos van a ayudar para vencer nuestros miedos, y estas 3 grandes fases se dividen en 14 pasos. Así es que si está en casa, tome nota para que vaya puntualizando cada uno de sus miedos y verá que el miedo puede resultar un aliado en su vida. Pero hemos preparado para usted este pequeño mensaje donde quizá se identifique con alguno de estos miedos. Vamos. Es probable que más de alguna de las siguientes situaciones que a continuación relaciono te resulten familiares. Incluso cabe la posibilidad de que ahora las estés viviendo. Estoy en un trabajo que no me gusta. Me pagan poco y me explotan mucho, pero no me atrevo a renunciar. ¿Qué puedo hacer? Tengo dificultad para poner límites. En una gran cantidad de situaciones he dicho sí cuando en realidad me hubiera gustado poder decir no. Esto me ha traído grandes contrariedades, principalmente con las personas que más quiero. Me gustaría poder encontrar una solución a este problema. Me cuesta mucho trabajo solicitar un aumento de sueldo en la empresa donde trabajo. Soy una persona altamente competente y sé que lo merezco. ¿Qué puedo hacer? Sé que soy una persona inteligente, preparada y talentosa. Sin embargo, me aterra el hecho de cometer errores.
He iniciado en más de una ocasión un negocio propio y a pesar de ir relativamente bien, termino por abandonar el proyecto a la mitad del camino, con una serie de justificaciones ilógicas. ¿Esto es normal? Llevo más de 10 años queriendo emprender un negocio propio y no me atrevo. A pesar de haber realizado un plan de negocio de manera profesional y de contar con los recursos económicos necesarios, no he podido dar el siguiente paso. No sé a qué se debe. No me atrevo a conocer a una chica que me gusta mucho. Cuando estoy a punto de hablarle, enmudezco y me quedo como anclado al piso. Me da coraje esta situación. ¿Qué me recomienda hacer? ¿Qué le pareció? ¿Se identificó con alguno de estos miedos? O quizá la pregunta correcta sea, ¿cuáles son tus miedos? Si tienes algún tipo de miedo, que estoy seguro que así es, quédate con nosotros. Quédate con nosotros porque vamos a descubrir a través de 3 grandes fases cómo podemos lograr vencer esos miedos que nos tienen atrapados. Pero, Julio, vamos a darles un contexto general de este tema. Hay algo muy interesante como ejemplo, y por ahí muchas personas que nos están viendo y escuchando ya han tenido la oportunidad de leer una obra de apellido Johnson, el creador, que se llama ¿Quién se llevó mi queso? O ¿Quién se robó mi queso? Y hay una pregunta que a mí me encanta de ese libro. Allá está una película, una caricatura. Y hay una pregunta que me gusta mucho porque ha enfocado completamente a esto. Y la pregunta es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Si no tuviéramos miedo, ¿qué haríamos? Porque mucho de lo que escuchaste ahorita en los relatos, en este video, en este trabajo que se hizo, ¿sí?, es más allá de las posibilidades, pero muchas veces mentales de las personas. Es decir, las limitaciones y los miedos están más bien en la imaginación, más que en la realidad misma. Entonces, ¿qué harías tú si no tuvieras miedo? Que también puedes responderlo a los teléfonos y sería muy valioso tu colaboración por este medio. ¿Qué harías tú si no tuvieras miedo? Lo repito, ¿sabes por qué, Francisco? Porque el miedo, si lo vemos desde un punto de vista vital, nos va a ayudar. Si lo vemos desde un punto de vista que nos daña, nos va a detener, nos va a limitar. Y en el miedo en general, ¿sí?, hay diferentes áreas que lo podemos vivir. Como pudiste escuchar, en el área de trabajo, para pedir un aumento, o el no estoy conforme con lo que estoy haciendo y me gustaría salirme y emprender otras cosas, el poner un negocio, ¿sí?, el estar mejor con mi familia, el poder hacer otras actividades, el hacer cosas, ¿sí?, implica y nos lleva a la importancia de tomar decisiones para muchas veces cambiar. Pero no cambiamos porque no queremos pagar los precios necesarios, porque ese miedo interno y esa conversación interna y todo un nudo que hago en mi cabeza es más ficticio, porque no sabemos si ha pasado. En muchas ocasiones no sabemos lo que va a pasar, pero ya lo estoy anteponiendo. Entonces, quiere decir, y podemos hacer un alto en el camino, que este miedo es limitante y me está dañando en mi accionar, en mi felicidad, en mi vocación de vida, en lo que yo quiero hacer y en lo que yo quiero vivir en una plenitud y con un equilibrio, en donde el miedo está siendo un enemigo en vez de un aliado. Sí, y aquí es importante puntualizar que las fases que vamos a ver tienen que ver con los miedos irracionales, esos miedos limitantes que nos esclavizan, nos debilitan, nos empobrecen, nos empequeñecen, nos hacen perder oportunidades. Nos vamos a referir a eso porque el otro factor de los miedos, conocido como miedos vitales o precautorios, nos ayudan ante situaciones de peligros reales. Y ante un peligro real se activa todo el sistema límbico que manda la señal a todo el organismo, segrega sustancias bioquímicas como la adrenalina, el cortisol, para que nosotros logremos salir de esa situación difícil de manera espontánea, pero a ese tipo de miedos no nos vamos a referir. Nos vamos a referir a esos miedos irracionales que están más en nuestra mente que en la realidad exterior. A esos miedos que se fundamentan en eventos trágicos del pasado que creemos que van a volver ahora y en esa proyección hacia un futuro desastroso, tremendo, terrible, que nos limita a avanzar. A esos miedos irracionales que quedan entrampados entonces entre el pasado y el futuro y limitan nuestro accionar
en el presente concreto. A eso vamos a enfocar este programa para entender claramente la naturaleza de las fases que vamos a recibir, refiriéndonos precisamente a los miedos irracionales. Sí, ahora estos miedos irracionales, ¿cuántas veces nos limitan, coartan nuestra libertad de expresión, coartan nuestras ganas de trascender? Mucho, y escúchenme muy bien, mucho es por el exterior a la gente, al qué dirán, qué pensarán, qué van a decir, cómo me voy a ver, el querer aparentar algo, el mantener, se supone, una congruencia y que la gente vea ciertas cosas. Mucho de la limitación de este temor, de este miedo, es por la gente misma. Siendo muchas veces que la mayoría de las veces la gente no podemos controlar su opinión. Ellos pueden criticar, pueden decir, pueden juzgar. Nosotros no podemos controlar eso. Lo que sí podemos controlar es que tenemos ciertas características a nivel mental, en donde si empiezo a cambiar ciertos pensamientos, cambian ciertas emociones. Si cambian ciertas emociones, cambian ciertas acciones y cambian mis resultados. Pero hay gente que quiere cambiar sus resultados con acciones solamente, pero no estamos cambiando de raíz la parte de creencia, la parte emocional, y entonces ahí se complica la parte de acción y por supuesto volvemos a repetir los mismos resultados. Sí, entonces esos miedos nos vamos a referir mucho al qué dirán, mucho al qué van a pensar, qué van a decir, porque a eso en muchas ocasiones y en conferencias nos hemos tenido mucha gente que llega que uno de sus más grandes temores es al qué dirán, al qué pensarán. Sí, por supuesto, también hablaremos en alguna parte de los 5 miedos saludables. 5 miedos saludables que a lo mejor de pronto puede resultar como que hay miedos saludables. Eso lo veremos en el tercer o cuarto bloque. Así es que quédese con nosotros y regresando empezaremos a explicar la primera fase para vencer tus miedos. Gracias por quedarse con nosotros en este programa más de Saber Vivir. Les recuerdo los regalitos que tengo para ustedes el día de hoy, que son 2 libros de Francisco González de No Tengas Miedo, que ahí es donde viene el tema que estamos abordando el día de hoy. Y también boletos para la siguiente conferencia que ya está muy próxima, así que también aproveche para que se pueda llevar tanto los libros como los boletos para la conferencia. Y ya sabe que si no puede asistir a la conferencia, bueno, próximamente estaremos sacando el material para que usted lo pueda adquirir y si lo quiere, pues nos lo solicita por correo electrónico y se lo hacemos llegar. Bueno, gracias a Antonia Salazar que nos felicitó por correo, al igual que Graciela Godínez. Y ella nos dice, yo también siento que tengo cualidades y capacidades, sin embargo, no me tengo confianza para emprender algo. Alberto Mendoza de Chihuahua dice, tengo miedo a que una de mis hijas no pueda manejar. José de Jesús Pérez nos felicita, muchas gracias. Y Roberto dice, me identifiqué con el niño que tiene miedo a hablarle a una chica. ¿Eso es bueno? ¿Actúa como una limitante? Bueno, estas preguntas van a ser respondidas durante el programa para que estén atentos. Y bueno, vamos con Julio para continuar con el tema. Muy bien, pues qué bueno que sigue aquí con nosotros. Vamos a entrar prácticamente de lleno ya al tema de las fases para enfrentar tus miedos. La primera fase se llama reconocimiento y aceptación. ¿Sí? Reconocimiento y aceptación. Es importante para enfrentar nuestros miedos partir de esta fase y el primer paso precisamente es aceptar tus miedos. Si no aceptas tus miedos y niegas que tienes miedo a algo, difícilmente vas a poder vencerlo. Que de hecho parte de la asertividad se basa en eso, en reconocer en el momento adecuado, de la forma adecuada, sobre todo con la emoción o el sentimiento adecuado. ¿Sí? Poder expresarlo nos hace ser asertivos. Nos cuesta mucho trabajo porque de alguna manera educacionalmente o de alguna manera, dependiendo del contexto donde vivimos y la zona y de dónde nacemos y demás, hay ciertos paradigmas que se van reforzando acerca de las emociones mismas. El miedo es una de las emociones básicas del ser humano, ¿sí? Uno es el placer, la alegría, otro es la sorpresa, tristeza, la ira y el miedo. Son básicas. Hay muchas teorías que pueden ahí anteponer unas más, otras menos, pero al final estas son las básicas. Aquí y en China, aquí y en Estados Unidos, aquí en todas partes existen esas emociones. Pero esta parte del miedo, si nosotros podemos expresarla y aceptarla, podemos hacer un proceso
de inicio para cambiar. Pero uno de los más grandes temores, de los más grandes miedos, es a cambiar. Entonces aquí hay una paradoja en sí misma. Lo importante es que podamos aceptar a lo que le temo, a lo que le tengo miedo. Porque cuando lo acepto, lo declaro y empiezo a ponerme en acción, entonces ya estoy cambiando. Y desde ahí está cambiando parte de mi pensamiento y me pongo en esa sintonía para hacer algo diferente. Mientras no lo acepte, Francisco, no sucede nada. Sí, de hecho, todos pasamos por esto. De hecho, a partir de ahí es que empezamos a vencer al miedo. Claro. En cuanto tú lo aceptas, es el primer paso para empezar a vencer el miedo, la aceptación. Porque al aceptarlo le vas quitando fuerza, le vas quitando el control sobre ti. Por ejemplo, las llamadas que nos hicieron o a través del correo electrónico que dice, yo me identifiqué con ese niño que tiene miedo a hablarle a una chica. Pues quiero decirte que ya estás venciendo tu primer miedo. Ya le estás debilitando al verbalizarlo y reconocerlo, el miedo empieza a perder su fuerza y la empieza a perder para dártela a ti, que eso es lo más importante. El segundo paso es buscar las causas del miedo. ¿Qué te causa ese miedo? Nada más estamos en la fase. La primera fase es reconocer. Sí. Y dentro de esa fase está... Primero, aceptar el miedo. Exacto. Segundo, es buscar la causa. Excelente. Paso 2. Fase 1, paso 2, es buscar las causas. Okay. Las causas que están provocando el miedo. Como lo comentaba Julio al principio, una de las causas puede ser que le tienes miedo al fracaso. Otra de las causas es que te da miedo hacer el ridículo. Otra de las causas puede ser que piensas que no vas a poder. Otra de las causas quizá venga de pensamientos irracionales del pasado o de una educación que te dijeron, tú no puedes, tú no vales, no enfrentes tus temores, resígnate a vivir con ellos. Claro, y aquí es la parte más limitante, el decir, no me pasa nada, no tengo miedo, no estoy en esa situación, pero así me tocó vivir. Entonces, de alguna manera estoy aceptando lo que me sucede. ¿Y cuántas personas tú conoces, a veces muy cercanas, que viven parte de su vida con un miedo, pero no logran dar ese paso de calidad para aceptar, para ponerse en acción y para hacer cosas diferentes? Y vemos que pasa el tiempo y sigue pasando el tiempo y entonces empezamos a ver ya síntomas de una amargura profunda, de depresiones muy fuertes, muy poderosas, de situaciones de un estrés en donde es evidente, donde la gente está negativa, está molesta con la vida, en su accionar nada disfruta. Empezamos a ver reacciones por un miedo que no se acepta y se empieza a transformar ya en otro tipo de padecimientos y en otro tipo de inconvenientes. Y justamente ese es el tercer paso. Hay que identificar cómo me empieza a afectar ese miedo irracional en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de ser e incluso en algunas enfermedades que son consecuencia de los miedos irracionales cuando estos no se enfrentan. Entonces, esa parte es identificar y reconocer cómo es que ese miedo me está afectando, me está limitando. Si te fijas, hasta ahora no has hecho nada. Y qué bueno, porque todo está pasando en tu mente. Aún no te enfrentas al miedo y paradójicamente ya lo estás debilitando. Eso es lo más importante de ir agarrando una ruta clara para irle quitando poder a ese miedo irracional que te tiene atrapado y tienes la sensación de que no puedes hacer nada por ello. Y el cuarto paso, a ese sí, no lo puedes engañar. Identifica las sensaciones fisiológicas que pasan en tu cuerpo y en tu mente. Podrás engañar muchas veces queriendo demostrar que no tienes miedo. Sin embargo, tu cuerpo es sabio, tu cuerpo habla, aunque tú no lo permitas. Y vamos a enlistar algunas de las manifestaciones fisiológicas que vienen y se desprenden del miedo. Primero, taquicardias, te sudan las manos, sientes como un vacío o un ardor en el estómago, o muchos dicen, siento maripositas que revolotean en el estómago, temblor, te pones pálido, tu rostro cambia, o sea, exteriormente tu cuerpo te delata. Entonces no podemos engañar al cuerpo. Sí, de hecho hay manifestaciones sí profundas a nivel bioquímico porque segregamos ciertas sustancias y muchas veces hay cosas que ni siquiera vemos, por decir algo, la pupila se dilata, ¿sí? Porque de alguna manera nos ponen en
en perspectiva de ver más, de que entre más luz, de poder tener más claridad acerca de lo que nos puede dar temor, nos puede dar miedo. Entonces, tenemos que estar muy atentos a estas manifestaciones, porque imagínate vivir con miedo recurrentemente. Van desgastando nuestro estado físico, caemos en una situación de estrés que empieza a ser crónico y entonces empieza a mermar, a menguar, a ser difícil nuestro accionar en la parte de salud. Y hay cuántas personas en la parte de salud también tienen un temor, un miedo para enfrentar un diagnóstico, hacerse alguna prueba, buscar ayuda. ¿Por qué? Porque tengo miedo a lo que me vaya a decir el médico, el especialista, el doctor. Entonces, tenemos que hacerle mucho caso a nuestro cuerpo, sí, y tenemos que poner en acción ciertos hábitos, ciertas cosas para ayudar a mejorar ese estado físico. Bueno, esa es la primera fase que nos va a ayudar a vencer nuestros miedos, a vencer tus miedos. Pero si a estas alturas del programa quizá te preguntas todavía, pero ¿cuáles serán mis miedos? Bueno, hemos preparado una información donde demostramos cómo estadísticamente lo que vas a escuchar y ver son los miedos más recurrentes que quizá tú y yo los vivimos a diario. Vamos a verlos. Estadísticamente hablando, los miedos más frecuentes son miedo al fracaso, miedo al abandono, miedo a contraer una enfermedad incurable, miedo al ridículo, miedo a la muerte, miedo a perder algún ser querido, miedo a que suceda algo malo, miedo al éxito, miedo a hablar en público, miedo a las alturas, a objetos extraños, a la separación. Otros miedos más concretos son a perder el empleo, a la soledad, a que me termine mi novio o mi novia, a divorciarme, a que me roben, a que alguien me agreda, a que hablen mal de mí, miedo a no ser querido, miedo a realizar un viaje, miedo a la muerte, miedo a la muerte. Te pregunto, ¿cuáles son tus miedos? Aquí, Francisco, para los que decían, es que yo no tengo miedo, empiezan a clarificar de una manera importante que existen en diferentes áreas de nuestra vida, en la parte laboral, espiritual, en la parte física, en la parte económica, en la parte personal. Sí. Sí. Tipos de miedos que de alguna u otra manera es parte de nuestro desarrollo. Porque desde que nacemos hasta que seguimos creciendo, etapa de niñez, adolescencia, adultos, empiezan a modificar los miedos. A un adolescente no le importa tanto la cuestión de la muerte, ¿sí? Pero pregúntale eso a una persona tal vez de 40, 50 años, ya empieza a haber una preocupación. Y más cuando tengo una familia. ¿Sí? Pero pregúntale al adolescente si no le da miedo el ridículo. Claro, exactamente. Pero los miedos son naturales, están en nuestra vida. Lo importante es aceptar ciertos miedos como parte de un proceso de crecimiento, como parte de un proceso de mejora, un proceso de aceptación y un proceso que me puede hacer rico en mi bagaje personal y en mi bagaje de vida misma. Sí, entonces vamos antes de irnos a este corte, sé que se está yendo muy rápido el programa, hemos hablado del reconocimiento y aceptación. Yo espero que a estas alturas ya hayas identificado tus miedos, ponte en contacto con nosotros, ya sabemos todos que enriquecen mucho tus llamadas, porque hay otros que no se atreven, tienen miedo a hablar, y tus llamadas clarifican muchas dudas o de personas que no alcanzan a lograr la llamada. Así es que regresamos brevemente de este corte y continuaremos con este tema, pero antes vamos con Paulina porque tiene algunas preguntas para ustedes. Sí, antes de irnos al corte les voy a hacer una pregunta para que nos llamen y nos den su respuesta. La pregunta es, ¿por qué se empezó a hundir Pedro en las aguas cuando Jesús le pidió que viniera hacia él? Ahora no les voy a dar opciones, les voy a dar oportunidad que se acuerden por qué Pedro se empezó a hundir. Y bueno, vamos a un corte y regresando les daré una pistita. Gracias por quedarse con nosotros. Y bueno, antes de irnos a corte les hice una pregunta. La pregunta fue, ¿por qué
se empezó a hundir Pedro en las aguas cuando Jesús le pidió se acercara a él, fuera con él. Bueno, les voy a dar la pista que les prometí. La respuesta viene en Mateo, capítulo 14, del 24 al 32. Así que ahí puede buscar la respuesta de esta pregunta. Y les voy a dar chance para que nos den su respuesta por correo o por una llamadita. Gracias a Ana Miramontes de Arizona, que felicita y saluda. Dice, gracias por su programa, me está ayudando mucho. Muchas gracias, Ana, que te comunicaste con nosotros de Arizona. Yo sé que tengo mis fans allá porque ya me han hablado. Entonces les mando un saludo muy, muy grande a todos los de Arizona que nos están viendo. Gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, esperamos que estén disfrutando de este programa. Beatriz Sierra de Zapopan felicita y saluda. Dice, saludos a todos. Dice, pero cuando Dios está en nuestro corazón, los miedos se nos van quitando. Ernestina Contreras de Atotonilco dice, los temas del programa son muy buenos. Alma Montserrat de Guadalajara dice, gracias por su gran programa. Dice, ¿cómo puedo vencer un miedo a tal cosa como algo del pasado? ¿Cómo vencerlo? Cristina Tapia nos felicita y nos saluda. Consuelo Padilla nos felicita y nos saluda también. Mercedes Sánchez de Guadalajara dice, tengo miedo a la vida. Tuve 7 hijos y hace 3 años murió mi hijo de 24 años. Dice, he perdido la fe por perder a este hijo y tengo miedo de no recuperarla. Esperanza Domínguez de Zapopan, y está muy interesante su tema, muchas gracias. Yolanda Hernández de Zapopan, me gusta mucho. Alma Rosa de Guadalajara, felicita y saluda. Catalina González de Michoacán, felicita y saluda al programa. Lili Zacarías dice, me gusta mucho su programa también. También hemos recibido algunos correos como de Julia Donato. Dice, tengo miedo al futuro, ya que mi esposo se fue y nos quedamos mis 3 hijos y yo, y mi situación económica no es muy buena. Elodia Pimentel pide oración por su familia. Elena Resendez dice, tengo miedo a salir de noche. También tengo miedo, a veces cuando estoy en casa me da miedo a morir, y cualquier dolor que me da miedo. Héctor López nos felicita y Elsa Ramírez nos comenta, yo antes tenía muchos miedos, ahora ya no tantos. El miedo más feo que tenía era la muerte, pero ahora ya no, pues he comprendido que es el paso para ver a Dios y estar con Él. Muchas gracias a todas las personas que se comunicaron. Después vamos a dar salida a las siguientes llamadas. Vamos a ver qué nos dicen Francisco y Julio. Pues qué interesantes sus llamadas, la verdad ponen en el contexto correcto la dirección que le estamos dando al programa. Ciertamente algunas de sus llamadas confirman, los miedos irracionales, su origen está en el pasado o está en el futuro. Cuando el origen viene del pasado, del futuro, es un miedo irracional y hay que enfrentarlo. Ese miedo hay que enfrentarlo porque si no lo enfrentamos, ya lo vimos al principio, puede empezar a tomar el control de nuestra vida y el miedo, cuando no se enfrenta, se convierte en parálisis y el parálisis te deja en un estado de indefensión porque te va consumiendo. Es que los miedos, uno de sus peligros es que tienden a exagerarse a sí mismos. Los miedos se hacen ver más grandes de lo que realmente son. Entonces sí es importante identificar que si está su origen en el pasado o en el futuro, indiscutiblemente estamos hablando de un miedo que probablemente sea irracional. Julio. Ahora, esto que nombras es bien interesante y puede ser complejo, pero es cierto, si lo basamos siempre en el pasado, ese temor, ese miedo, ¿sí? Lo aviento al futuro, pero el futuro no es futuro, porque sigue siendo pasado, porque lo estoy trayendo desde el pasado. Y lo vivo en el presente, pero no es presente, sigue siendo pasado, porque lo estoy viviendo en este momento. Es algo complejo, ¿por qué? Porque casi siempre estamos viviendo, y vemos a muchas personas en nuestro andar, en nuestro accionar diario, ¿sí? Que están haciendo esto. Es que me acuerdo cuando me hacían, entonces no puedo lograr el trabajo, no puedo hacer las cosas, me van a rechazar, no estoy capacitado, yo no sirvo para tal cosa, pero estoy trayéndolo desde el pasado y lo vivo en el futuro, pero no es futuro, sigue siendo pasado, y lo vivo en el presente, pero no es presente, sigue siendo pasado. Lo que tenemos que empezar es a detener ese tipo de conversaciones internas que limitan mi accionar en este presente,
para yo empezar a crear mi futuro. ¿Cómo empiezo a crear mi futuro? Con nuevas declaraciones, con nuevas intenciones puestas en acción, con una fe expectante, como le nombras muy bien, con algo va a ocurrir, pero en positivo. Porque cuántas personas también que tú conoces están centrando solamente su atención a lo negativo, a lo que no puedo hacer, a lo que se me dificulta, a la parte que me molesta, a la parte que está incómoda, a la cuestión que no quiero pagar esos precios. Y entonces, como estoy enfocado a eso, tenlo por seguro que le ponemos lámparas, le ponemos luces para observar con más atención eso que no quiero vivir, pero ya lo estoy viviendo. Claro, claro. Y bueno, vimos en el primer bloque y en el segundo bloque la primera fase que tiene que ver con el reconocimiento y la aceptación. Hasta esta fase prácticamente no hemos hecho nada. Vamos a ver qué necesitamos hacer en esta segunda fase. Vamos a entrar directo a la segunda fase y la fase se conoce con el nombre de del conocimiento a la estrategia. Del conocimiento a la estrategia. Y dentro de esta fase vamos a descubrir 6 pasos más. Si te recuerdas, íbamos en el cuarto paso, que era las manifestaciones fisiológicas. Ahora vamos a pasar al quinto paso, que ya corresponde a la segunda fase. El quinto paso es elegir un miedo a vencer. Claro, porque si ponemos varios miedos, que de hecho hay algunas llamadas que dicen es que le tengo miedo a tal cosa y a tal cosa, nos pone en una disyuntiva de cuál será el primero que tengo que enfrentar o que tengo que empezar a trabajar con él. Hay que poner un miedo a la vez, porque si no, entonces me confundo y me cuesta más trabajo. Si estoy enfocado en un miedo, lo acepto, veo qué manifestaciones, veo lo que me está sucediendo, empiezo a monitorearlo y me pongo en perspectiva para hacer algo, pues entonces empiezo a enfocarme a ese miedo. Porque si no sucede como lo que platicábamos en un corte, ¿no? Que puede ser, por decir algo, en una guerra, si hay un batallón o hay un batallón mismo y quiere enfrentar a diferentes grupos de guerreros o grupos de soldados, pues se va a complicar más, pero se enfoca primero en uno y después de ese uno, con una estrategia concreta, va a atacar al otro, pues bueno, tiene más posibilidades. ¿Sí? Entonces, sí, claro. Tenemos que enfocar un miedo uno a la vez para empezar a trabajar con él y entonces nos vamos al que sigue. Sí, y de preferencia que ese miedo sea el más sencillo de vencer. Ese miedo que tú dices, a ese miedo lo puedo enfrentar y sé que lo puedo vencer. Ciertamente, como comenta Julio, si enfrentamos varios miedos a la vez, el ejército se debilita y puede perder alguna de las batallas o incluso la guerra. Y aquí se trata de ganar todas las batallas. Y para ganarlas es preciso enfrentar un miedo a la vez y procurando iniciar con los miedos más sencillos. ¿Cuáles? Los que para ti parezcan. Porque esto es muy personalísimo, es muy de cada persona. No podemos generalizar cuál miedo es mayor que otro. Cada persona experimenta sus propios miedos. Y lo que para ti puede ser un miedo mínimo, para otro puede ser el miedo más grande a vencer. Entonces, de acuerdo a esos miedos que vas identificando, elige uno y que sea el más fácil de vencer. Ese es el sexto paso. Aquí ya estás eligiendo, ya estás empezando a armar una estrategia. Al elegir un miedo, ya le estás poniendo nombre y apellido a ese miedo a vencer. Pero estamos en la parte de la estrategia. Entonces, el paso 6, que está dentro de la segunda fase de la estrategia, es hacerte una pregunta sencilla, pero a la vez profunda. ¿Qué podría ocurrir? Y en esta pregunta, haz en una hoja una división y pártela por mitad. ¿Qué podría ocurrir al enfrentarlo de cosas negativas? ¿Qué podría ocurrir al enfrentarlo? Cosas positivas. Y empieza a hacer una lista. Estamos hablando de la estrategia, como lo hace cualquier empresa a la hora de emprender un proyecto o atender un problema. Primero se hace la estrategia y la estrategia se hace en el escritorio. Napoleón Bonaparte decía, yo las batallas primero las gano en el escritorio y luego en el campo.
Porque si yo no logro vencer en el escritorio al enemigo, no lo enfrento. Qué importante. Tú podrás decir, sí, ¿por qué perdió la batalla de Waterloo? Precisamente porque Napoleón quiso enfrentar a dos ejércitos distantes. La soberbia le ganó, debilitó a su batallón y perdió la guerra. Ahora, nada más para poner en contexto a la gente que nos puede estar sintonizando en este momento. Estamos hablando de esos miedos irracionales, esos miedos que se convierten en un hábito de vida y vivo con ellos y me cuesta trabajo porque están en mi pensamiento, en mi mente, en mi recuerdo, en mi pasado, los proyecto a futuro. Es más grande lo que pienso de lo que es, ¿sí? Porque habrá alguien que dice, oye, pero si me está persiguiendo un perro, porque yo le tengo miedo a los perros y me está persiguiendo, pues córrele, aquí no vas a poder hacer estrategia, la estrategia es correrle y hacer las cosas, ¿no? Y aquí es un miedo vital. Claro, es un miedo vital. El miedo vital te libera del peligro. En esos, pues actúa tu cuerpo de manera instintiva. Hasta los animales tienen esa respuesta instintiva. Ciertamente, pues no nos estamos refiriendo a ese tipo de miedo. Nada más para poner en contexto a la gente que nos estamos refiriendo a los miedos irracionales, esos que te paralizan en el accionar porque están más en tu mente que en la realidad. Exacto. O sea, están alimentados fuertemente con poquito de la realidad y mucho de la irracionalidad o de la historia que estamos haciendo en paralelo que nos va empezando a limitar. Ahora, este cuestionamiento es bien importante, ¿eh? ¿Qué podría pasar? Porque lo vamos a ver en esas dos perspectivas. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Y qué sería lo mejor que te podría pasar? Porque haciendo la pregunta que yo te decía en su momento, que era, ¿qué sucedería si no tuvieras miedo? Tenlo por seguro que muchas cosas interesantes en tu vida estarían pasando. ¿Por qué? Porque veíamos el miedo a acercarte a la chica o al chico que te gusta. ¿Qué sucedería si no tuvieras miedo? ¿Qué es lo mejor que te podría pasar? No, pues lo mejor que me podría pasar sería que me atendiera, que fuera educado, que conviviéramos, que conociera. ¿Qué es lo peor? Pues que me dijera que no le interesa, que tiene un compromiso, que estoy feo, lo que quieras. ¿Qué es lo peor? Pues al fin de cuentas, cuando lo puedes imaginar y lo puedes visualizar, tenlo por seguro que ya tienes por lo menos un plano de acción para actuar. Y entonces la ansiedad puede bajar, porque ¿cuántas personas actúan arrebatadamente, sin una estrategia ante el miedo? Y entonces a lo que se enfrentan, ahora sí, ven una situación que no pueden controlar porque no la tenían planeada. Sí, entonces qué importante es la planeación. Y vamos al paso número 7, que se llama la preparación. Sí, hay que prepararnos para enfrentar el miedo, no hay que ser improvisados. ¿En qué consiste esa preparación? Hay que tener una preparación física, mental y espiritual, en esas 3 direcciones. Físicamente, ¿cómo te puedes preparar para enfrentar tu miedo? Bueno, aliméntate mejor, ten un descanso reparador, cuida tu cuerpo, hazte un chequeo, fortalece tu cuerpo, llénalo de vitaminas, llénalo de vigor, para que estés fortalecido a la hora de enfrentar tu miedo, porque si enfrentas tu miedo debilitado, puedes perder la batalla. Entonces hay que prepararnos. Mentalmente, ¿qué podemos hacer? Bueno, tener buenos libros, rodearte de buenas personas, de algún consejero que te ayude, en fin, mentalmente hay que prepararnos para documentarnos qué es el miedo. Por ejemplo, que nos están escuchando, esto sirve como una preparación, estamos adquiriendo conocimiento y nos estamos dando cuenta que el miedo no es tan poderoso como nosotros creíamos que era. Lo estamos debilitando, estamos preparándonos, estamos tomando conciencia de los niveles de miedo y cómo enfrentarlos. Y de manera espiritual, ¿cómo nos podemos preparar? Como lo hacía Jesús, a través de la oración. La oración nos fortalece profundamente para enfrentar cualquier desafío de la vida. Bien alimentados, bien preparados mentalmente y fortalecidos espiritualmente, llenos de fe, de una fe expectante que provoca que las cosas buenas sucedan, que nos pone en el plano para entrar en acción y vencer nuestro miedo, es, como decía Napoleón, estamos ganando ya de antemano la batalla aquí. Porque Napoleón lo hacía en el escritorio, pero Jesucristo lo hacía en la oración. Jesucristo vencía las tentaciones y al enemigo en la oración. Cuando tú y yo dejamos de orar, nos debilitamos. Y como decía Jesús, oren, porque la tentación está presta y la carne es débil. Oren para que no caigan en la tentación. Pero Jesús conoce nuestra naturaleza humana
Y Jesús sabe que tú y yo podemos caer en la tentación, en esa debilidad y en esos miedos irracionales. Y también sabe que podemos caer en el pecado, porque el pecado también es consecuencia de nuestros miedos irracionales. Y a muchos nos da miedo tomar el camino correcto de la confesión para limpiarnos del pecado cometido. No nos acercamos al sacerdote, nos da miedo que escuche nuestras bajezas. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado espiritualmente. Si tú has caído en esta situación, la invitación es, en este tiempo propicio, ponte en camino y busca el apoyo, busca la ayuda, busca el consejo. Pero ya hablaremos en otro tema de lo que es el pecado y la confesión. Y lo traigo a colación porque el día de ayer que tuve la oportunidad de ir a misa, fui al confesionario y el sacerdote me dijo algo extraordinario que me cimbró. Me dice, si la gente supiera las gracias que recibe al ir al confesionario, al venir al confesionario y recibir el perdón de sus pecados, lo harían con más frecuencia, tomando conciencia de este gran poder. Entonces, la oración te invita a tomar acciones. Para vencer tus miedos, primero es prepárate físicamente, mentalmente y espiritualmente. No vayas a la guerra sin armas. Sería exponerte de más y eso es una actitud temeraria, no temerosa, sino lo opuesto, temeraria. Y las actitudes temerarias son tan dañinas como las actitudes temerosas, porque las dos pueden dañarte física, mental y espiritualmente. Y una manera también de prepararnos naturalmente, lo podemos ver en los niños. Los niños cuando tienen miedo de algo, que muchas veces es puesto, nosotros mismos como adultos le ponemos nuestros propios miedos a los niños, pero cuando ellos sienten miedo, independientemente de la fuente o de dónde llegó su miedo, se acercan a la gente querida, natural, se acercan a la mamá, al que conocen, al papá, a la persona que es importante para ellas, porque tienen miedo. Acércate a la persona que quieres, porque mucho de ese confort, de esas ganas de ser apoyado, va a estar en la gente más querida. Sí, por supuesto. Bueno, estamos llegando al final de este bloque. Quédese con nosotros, estamos hablando de cómo vencer tus miedos. Y los que apenas nos están sintonizando, la primera fase es reconocimiento y aceptación de tus miedos. La segunda fase es del conocimiento a la estrategia. Y cada una de estas fases tiene una serie de pasos. Estamos ahorita tocando el paso 7, que es prepararnos física, mental y espiritualmente antes de enfrentarnos miedos. Quédese con nosotros y culminaremos las 3 fases para enfrentar tus miedos. Pero antes vamos con Paulina a dar salida a algunas de sus llamadas y dar la respuesta a la pregunta que hizo. Sí, bueno, les voy a dar la respuesta primero, que ya muchos se comunicaron con nosotros y ya me dieron la respuesta correcta. Efectivamente fue porque sintió miedo y por falta de fe. Esa es la respuesta a la pregunta de por qué Pedro se empezó a hundir en las aguas cuando Jesús le pidió se acercara a él. Y por eso fue. Gracias a Rosalena Romo, que dice, yo tengo miedo a que uno de mis hijos caiga en algún vicio. José Antonio Moreno, que nos felicita. Patrocinio Jiménez, que nos felicita. Octavio Corona de Zacatecas, también nos felicita. Carolina Bretón de Tlajomulco, dice gracias por compartir sus conocimientos. María Cruz González, dice que ella no tiene miedo desde que hace oración. Mercedes Sánchez de Guadalajara felicita el programa. Lourdes Bretón de Puebla también felicita el programa. Nora Vázquez felicita. Norma Alicia de Zapopan. Ella dice, yo era miedosa, pero a partir de que conocí a Dios, el miedo es distante. María Guadalupe Arriola de Querétaro. Ella nos contestó por falta de fe mezclado con miedos. Y dice que su miedo es abandonar a su hijo, ya que él tiene parálisis cerebral. Aurora Roca de Zapopan nos contesta que es por miedo. Mercedes Sánchez de Guadalajara nos contesta porque sintió miedo, la pregunta de Pedro. Javier García de Zapopan porque dudó.
Pues Pablo, dice, Pedro se hunde por miedo y por falta de fe. Silvia Rosales de Guadalajara, nos contesta, Pedro tenía miedo. Beatriz Sierra de Zapopan, dice, Pedro al notar la fuerza del viento tuvo miedo por falta de fe. Ana María de Naucalpan, México. Luzcatólica.com. Nos felicita y nos saluda. Y bueno, vámonos a corte y regresando sacamos algunas llamadas. Bueno, Gracias por seguir con nosotros y bueno, voy a continuar a dar salida a algunas de sus llamadas, como de Catalina González de Michoacán, que nos felicita y nos saluda y dice, Pedro se hundió por falta de fe. Teresa Delgado de Zapopan dice, hay que ir siempre de la mano de Jesús para ir venciendo los miedos. Angélica Gallardo de Irapuato nos felicita y nos saluda. Carmen López de Tala felicita y saluda al programa, dice, me sirve mucho. Francisco Grajeda de Jalisco dice, tengo miedo, pero lo más grave es que lo contagio. Y la respuesta de Pedro es por miedo. María de Guadalajara felicita y saluda al programa. Y la respuesta de Pedro por su falta de fe. Francisco Sánchez de Zapopan dice, tengo miedo a que me pase algo y de la muerte. Adolfo Córdoba de Zapopan dice, la gente manifiesta su miedo por medio de su comportamiento y no lo acepta. ¿Cómo se le puede ayudar? Laura Torres de Guadalajara felicita a todos en el programa, muchas gracias. Rosario Ortiz felicita y saluda y dice que la respuesta es por falta de fe. Y Rosa Hernández Orozco de Guadalajara dice, Pedro dudó y titubeó y tuvo miedo. Ok, les voy a hacer otra preguntita para que nos la contesten, también nos llamen o nos manden un correíto, que es, ¿en qué cita bíblica Jesús expresa angustia? Así que, bueno, recuerde usted lo que ha leído de la Biblia y díganos en qué cita bíblica Jesús sintió angustia. Vamos con Francisco y con Julio. Muy bien, pues qué bueno que continúa con nosotros, qué bueno que sigue con nosotros. Vamos a seguir avanzando en el proceso de cómo vencer tus miedos. Estamos hablando ya del paso número 8, pero vamos a dar algunas de las respuestas a las llamadas, Julio. Sí, hay algo que me llamó mucho la atención, que cómo el miedo de alguna u otra manera se puede contagiar. ¿Sí? Porque es cierto, cualquier emoción es contagiosa. En lo positivo, en lo negativo. Tú ves a una persona que se ríe y muy probablemente te ríes siempre y cuando tu autoestima esté equilibrada. ¿Por qué? Porque si tu autoestima está desequilibrada, ¿qué sucede cuando ves a una persona que se ríe? Puedes tener una conversación personal de, ¿se está riendo de mí? ¿Por qué? ¿Qué me vio? ¿Qué pasó? ¿Sí? Pero cuando hay alguien que se ríe, naturalmente podemos reírnos porque se contagia esa emoción. Cuando alguien tiene miedo, también se puede contagiar porque inconsciente y conscientemente también buscamos gente con miedo para estar en la misma sintonía. En ese círculo vicioso que me lleva más bien a estar hablando del miedo, lo que tengo miedo, de la incertidumbre, de lo que me sucede. Y entonces busco de alguna manera gente que tenga esa misma situación y que también empiece a alimentar parte de mis conversaciones, parte de mi diálogo que está basado en temor, en miedo, en angustia y en todo lo que nos lleva el mismo miedo irracional. Sí, por supuesto, o sea, es tan contagioso que a veces podemos crear incluso psicosis, ¿verdad? O sea, infundimos miedo a los demás, nos llenamos de temor y los demás también se llenan de temor. De hecho, pues, ¿qué hacen los medios de comunicación masiva hoy a través de las noticias? Pues llenarnos a todos de temores irracionales muchas veces, de situaciones reales, pero que se potencializan y lo que sucede es que se generaliza un miedo y entramos en un estado de pánico y vamos perdiendo la fe. Hay que recordar que lo contrario a la fe es el miedo. Y conforme la fe se va debilitando, el miedo va creciendo. Y a la inversa, en lo que vamos fortaleciendo la fe, el miedo se va debilitando. Y eso es lo que estamos tratando aquí de ir avanzando. Y cuando hablamos de la oración, es que a través de la oración es que fortalecemos la fe. Y la oración nos lleva al siguiente punto que se llama el enfoque. La oración te enfoca en aquello que quieres lograr. Ciertamente la oración no modifica el pasado y quizá tampoco las circunstancias, pero sí la manera de enfrentarlas. La oración te permite enfocarte correctamente en aquello que quieres vencer.
entonces potencializas todas tus fuerzas. En ese momento, automáticamente te brincas al siguiente paso, que es el número 9, y extraes del miedo la energía vital que te motiva a tomar acciones. Ya en este momento vamos imaginando que estamos cargando el auto de gasolina, porque ya estamos, con el enfoque logramos una visualización. Y ya partimos, en otros programas hemos dicho que el miedo y la fe son muy parecidos, porque los dos parten de que algo va a suceder. Ciertamente, el miedo parte de que algo malo está por suceder y la fe de que algo bueno está por suceder. Cuando nos enfocamos, vamos a enfocarnos en las cosas buenas que están por suceder, porque Víctor Frank en alguna ocasión dijo que uno atrae aquello que más teme. Entonces vamos a atraer, pero los efectos positivos de ese miedo que nos ha limitado por muchos años en nuestra vida. A partir de ahí, entonces vamos a definir dentro de nuestra estrategia, el siguiente paso es, define el plazo en el que te vas a enfrentar a tu miedo. Sí, porque al ya tener muy claro que los miedos son humanos, el miedo es humano, es una emoción humana, ¿sí? Ya al poder aceptarlo, el poder clarificar, el estar enfocado, el tener todas estas características, puede ser que no dejemos de tener miedo, pero no es un miedo que me va a paralizar, va a ser un miedo que me pone en acción. Sí, claro. Hay gente, y yo creo que también te ha pasado, Francisco, que a mí me han preguntado, oye, pero ¿no te da miedo estar enfrente de tantas personas, hacer una conferencia con tanta gente? Pues yo cambio el concepto mismo, o sea, no es miedo, estoy muy emocionado y estoy muy agradecido, y aparte es algo que realmente deseo y comparto y me gusta. Entonces, ese miedo lo enfoco yo como una energía vital para hacer mejor mi trabajo, mi función, el compartir, el que ese corazón lata con fuerza y estar preparado para estar ahí enfrente del público y trabajar con ellos y con muchas personas. Entonces lo veo como una cuestión positiva que me llena de vida. Sí, claro. No me limita, pero de que se siente, pero me llena de vida y me pone en acción. Entonces es la gran diferencia. Claro, y miren, acá en Confianza, cada vez que venimos al programa, experimentamos una sensación de miedo, natural, pero extraemos de él lo mejor para dar lo mejor a ustedes. Pero el miedo, porque vamos a entrar a la siguiente fase que se llama de la estrategia a la acción. De la estrategia a la acción. Aquí debemos de tener alerta, y pongo así alerta. No podremos evitar las sensaciones fisiológicas que se van a presentar. Esas llegarán de cualquier manera. O sea, esto es importante porque a la hora de enfrentarlos, probablemente esas sensaciones incómodas, a algunos digan, mejor me regreso. No. Si ya tienes tu estrategia correcta, ya seguiste estos pasos, viene ponte en camino, que así le llamo también. Ponte en camino. De la estrategia a la acción. Es ponte en camino. Haz lo que te toca hacer. Ponte en camino. Esta fase 3, tiene 4 pasos. Primero, enfrenta un miedo a la vez. Ya lo definimos en la fase anterior. Elegiste un miedo, ahora toca enfrentarlo, asumiendo las sensaciones incómodas que vas a sentir a la hora de enfrentarte al miedo. Sí, si ya nos ponemos en acción y tenemos claridad en lo que vamos a hacer, entonces es más sencillo, porque es algo muy parecido, te pasó en algún momento cuando estabas estudiando, que un maestro hacía un examen sorpresa. Entonces hace examen sorpresa, quiten todos sus libros, pongan una hoja en blanco y vamos a hacer un examen. Si estábamos preparados, podíamos asumir ese momento, esa tarea, esa evaluación, pues con más fuerza, con más capacidad. Pero el que tiró la flojera, el que no hizo nada, el que no estudió, el que otros días disfrutó mucho pero no aprendió nada, ahí entra un miedo muy importante porque no está preparado. Pero aunque una persona esté preparada y le dicen examen sorpresa, va a sentir esa sensación de miedo, pero me va a ayudar a ponerme en acción para poner mi conocimiento a favor de. Claro. Esa es la gran diferencia. El ponerme en acción me sirve cuando estoy preparado y cuando pongo el conocimiento que tengo, la información y parte de lo que he vivido a favor de lo que quiero
empezar a vivir. Sí, incluso, por ejemplo, vamos imaginando que vas a enfrentar tu miedo a pedir un aumento de sueldo en el trabajo. Cuando te aproximes ahí al área de recursos humanos o con el director o el dueño de la empresa, vas a experimentar El corazón. un vacío en el estómago, taquicardia, sudoración quizá, pero si vas bien preparado, bien preparada, pues sabrás decirle el porqué del aumento. Quizá él te pregunte ¿y cuánto pretende? Debes de tener la respuesta para darla, asumiendo esas sensaciones incómodas. Entonces, a la hora de enfrentarte vas a experimentar esa sensación. Igual a la hora de emprender un proyecto, igual a la hora de querer hablar en público. Igual te sucederá cuando quieras hablarle a la chica que te gusta, al chico que te gusta. Igual sucederá cuando de alguna manera te presentes ante una situación de miedo, por ejemplo, a viajar. Pues cuando estés en el avión vas a sentir una sensación, o en el autobús, una sensación de adrenalina, de miedo. Pero eso es parte del proceso. Ese es ya ponerte en acción, ponerte en camino. Pero luego te darás cuenta que eso que sientes, esa energía, te permitirá avanzar de una manera extraordinaria, quizá por arriba de las expectativas que tenías de ti mismo o de ti misma. Y también el miedo, el hacer algo, el tomar acción y ponerme en ese camino, pues corro el riesgo de equivocarme, de fallar. Pero solamente el que no hace nada es el que no se equivoca. Y representa un gran aprendizaje, un gran valor. El hacer las cosas, si fallaste, aprender y empezar otra vez a trabajar. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que pasan su vida de alguna manera muy mediocremente, a medias? Medio dicen, medio hacen, medio comen, medio todo. Vivir a medias. Pero viven en esa mitad, tal vez muy tibios, tal vez muy tibias. Y yo creo que de alguna manera haría falta ponerle más capacidad para decir, me pongo en acción y aunque sé que en este momento me cuesta trabajo, estoy preparado, estoy enfocado a lo que quiero, voy a hacerlo. Si fallo o si estoy en el camino adecuado, voy a aprender de las dos maneras. Claro, ¿sí? Claro. Los resultados al final no son fracaso y éxito. En los dos puede haber aprendizaje y de los dos podemos aprender algo. Lo importante es tomarlo como tal y empezar a ponerme en acción, porque si no, entonces no sucede nada. Sí, por eso es importante elegir también el siguiente paso. Una vez que te pones en acción, elige la emoción correcta. ¿Y cuál es la emoción correcta? La que se fundamenta en la fe. La que te avisa que algo bueno está por suceder. La emoción correcta te pone en el lugar propicio para atreverte y aceptar cualquiera de los resultados que recibas. Fíjate qué interesante. La emoción correcta te pone en la perspectiva de que cualquiera de los dos resultados será recibido por ti de manera satisfactoria. Es como aquel vendedor que va con su cliente y tiene miedo de que la venta no se logre. Julio, cuando damos los temas, claro, son uno de los temores más recurrentes y más frecuentes de los que se dedican a las ventas, de que no logres cerrar la venta, y más cuando se aproxima el fin de mes, que no llegas para la cuota. Entonces estás buscando y dices, tengo miedo de que no se dé, pero yo voy a hacer lo que me toca hacer para ir con el cliente y cerrar la venta. Pero sabe de antemano que el no ya está en la hoja. A él le toca convertir el no en un sí. Y esa es su tarea, de enfrentar su miedo con la emoción correcta. Va por el sí, sabiendo que ya tiene de antemano el no. Ahora tú sabías que de antemano tenías un miedo limitante que te estaba paralizando, vas a enfrentarlo con la posibilidad de salir victorioso. Y si vas aceptando correctamente cada uno de los pasos, te vas a dar cuenta que el resultado final solamente es un paso más de todo este proceso. Porque te voy a decir una cosa, simplemente al enfrentar tu miedo, ya has ganado. Porque el siguiente paso es, revisa los resultados, ¿sí? Sean por debajo de lo que esperabas, más o menos lo que esperabas, o muy por arriba de lo que esperabas. Pero ¿sabes una cosa? Cualquiera de esos tres resultados te hacen ser una persona más humana, te hacen ser una persona que se atreve a vencer sus miedos, y te hacen ser una persona que te vas a levantar si el resultado no es el más favorable.
Aquí en esta etapa de evaluar los resultados, no te juzgues por los hechos. No los juzgues. Evalúa el resultado. Lo que hiciste y dejaste de hacer ya quedó en el pasado. Extrae el conocimiento de esa experiencia para que lo aproveches para el futuro. Ahora, ¿cuánto podemos ver de temor de mucha gente que habla acerca de un miedo en la parte personal, ¿no? En la parte familiar? Es que si me deja, no soy nada. Y el fundamento del miedo en este aspecto está enfocado a una falta de autoestima. Entonces vamos a regresar de un corte, vamos a ampliar también parte de esto y ¿ya nos vamos de todo? ¿De todo? No ampliamos nada, lo dejaremos también pendiente. Para el siguiente programa. Para el siguiente programa, porque sí hay mucho que podemos empezar a rescatar de todo esto. Nada más me gustaría, porque está cerrando muy bien, el último paso de esta tercera fase se llama trátate con dignidad. Trátate con dignidad. Es importante que independientemente de lo que haya sucedido, hay un texto bíblico que dice, estímate por lo que vales. No por lo que tienes y por los resultados que has logrado. Tú vales y eres valioso, eres valiosa, porque eres hijo e hija de Dios. En esa dignidad quédate. Vamos a dar otro programa, estamos recibiendo muchísimas llamadas, les prometemos que el próximo programa abordaremos otro tema similar refiriéndonos al miedo. Pero vamos con Paulina para que dé los regalos y a ver cuántas llamadas alcanza a sacar. Sí, gracias a Rosario Murillo, que se comunicó, Mercedes Sánchez, Judith Arbizú, María de Jesús Murillo, María de Socorro Torres, Berta Orozco de Zapopan, Ana Rosa López de Guadalajara y Susana Ramírez. Muchas gracias. En esas llamadas venían las respuestas a la segunda pregunta que les hice. Les voy a dar la respuesta. Bueno, en la cita bíblica en la que Jesús expresó angustia fue en Mateo, capítulo 26, del versículo 36 al 42. Algunos contestaron ya de manera correcta. Muchas felicidades por saber la respuesta. Bueno, vamos a hacer la rifa de los libros y de los boletos. Vamos a darle una revolvidita. Ahí ayúdale, Julio, a sacarlo. Aquí. Sí, rápidamente. ¿Cuántos? Uno de los libros. Libro. Sale. Yo una y otra. Ok, el otro. Aquí es Rosa Hernández Orozco de Guadalajara. María del Socorro Torres, también te has ganado un libro. Ok, vamos a dar a los boletos, solo voy a decir el nombre para que estén atentos. Beatriz Sierra, Yolanda Hernández, Ayúdale. Mercedes Sánchez, Alma Rosa Romero, Lili Zacarías, Silvia Rosales y los últimos dos, Francisco Sánchez y María Cristina Jaramillo. Muchas felicidades a todos los ganadores. Vamos a las conclusiones. Bueno, Julio, una última frase. Una última idea. Los miedos muchas veces son más grandes de lo que nosotros lo hacemos aquí en nuestra mente de lo que realmente son. Si tú enfrentas tus miedos, te vas a dar cuenta que hay cosas extraordinarias por vivir y por acontecer en cada uno de nosotros. Bueno, finalmente quiero decirte que el miedo se vence con la fe. Fe en Cristo. Ten fe y tu vida podrá ser transformada y renovada. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Un servidor, Francisco González, Julio Márquez y Paulina, les agradecemos sus atenciones. Hasta la próxima. Gracias a todos.